Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta mesa sobre el humor en las columnas de opinión y en la prensa en general. No sé, pero tengo la impresión de que probablemente este sea uno de los temas más delicados de estas jornadas, quizá porque la opinión en nuestra prensa está muy ligada a la actualidad y la actualidad no nos ofrece demasiados motivos para el humor, o quizá vuelve al humor tanto más exigente y valioso por eso. Con ello y de todo ello vamos a hablar con nuestros invitados, Carmen Posadas en el extremo, Manuel Rodríguez Rivero a su lado y Rosa Belmonte. Brevemente, les presentaré realmente muy brevemente porque yo creo que el debate va a ser intenso y hemos ido un poco calentando motores durante la comida. Pero quisiera en primer lugar agradecer a Juan Bas y al Festival La Risa de Bilbao esta oportunidad. Quienes vivimos en el País Vasco y quienes nos visitan saben que el humor es para nosotros algo realmente muy importante. No sé si somos los campeones del mundo del humor, me temo que no, pero hacemos nuestros esfuerzos y probablemente en el espíritu de Juan Bas, que tiene mucho sentido del humor, el localizar precisamente este festival aquí tiene algo que ver con eso. Les decía que está Carmen Posadas a la izquierda, en el extremo de la mesa. Ella es uruguaya, aunque desde hace muchos años ya reside en España y es columnista habitual del Grupo Vocento, del diario ABC, aunque seguramente muchos de ustedes la conocen por su faceta de escritora y con su novela Pequeñas infamias. No solamente ha recibido excelentes críticas, sino que además fue galardonada en el año 98 con el Premio Planeta. Su más reciente novela, Invitación a un asesinato, continúa también en esa línea de gran aceptación, de crítica y de público. A mi lado, Rosa Belmonte. Ella es nacida en Murcia, es como yo, viene del mundo del derecho y como yo lo ha abandonado. Luego podríamos hablar de las razones de ese abandono, pero todos ustedes la conocen como comentarista aguda, yo diría que más que aguda, de la realidad política, social de nuestro país y también televisiva. Es colaboradora habitual del ABC y del Correo, en fin, de los medios del Grupo Vocento. Y por último, a Manuel Rodríguez Rivero. Él es escritor, es editor, crítico, ensayista, comentarista cultural y conocido de todos nosotros. Yo diría que somos lectores agradecidos de sus dos colaboraciones semanales en el diario El País, Ídolos de la Cueva y Sillón de Orejas, que aparece en el suplemento cultural y literario del Babelia. Yo creo que entre los tres tienen una experiencia muy variada, muy rica, muy extensa de lo que es el ámbito de la opinión. E insisto que este debate no es fácil, porque unir opinión y humor yo creo que despierta inmediatamente muchas interrogaciones y muchas exigencias. Yo quería empezar por la segunda parte del título, en lugar de empezar por el humor, empezar por la opinión, y quisiera preguntarles, trataremos de que el debate sea ágil. La verdad es que nos han puesto una mesa así como muy larga, pero vamos a intentar imaginarnos que estamos a lo mejor en un escenario más así, un poquito más abierto, y a partir de un determinado momento siéntanse ustedes libres de intervenir y de hacer las preguntas que deseen o en fin, los comentarios que les parezcan. Yo quisiera empezar por ahí, empezaré contigo, Carmen. Podemos hacer con esa primera intervención un turno rápido y luego ir abriendo otras cosas. Estamos hablando del humor en las columnas de opinión. Yo quería preguntaros cómo de difícil o de fácil os resulta emitir una opinión.
Buenas tardes a todos. Primero quería decir que para mí me produce una gran alegría estar aquí porque por fin hay un festival dedicado al humor. Yo creo que el humor es una cosa muy seria. De hecho, es lo único que hace tolerable esta vida, por lo menos para mí. Y tú me preguntabas, Luisa, que cómo se hace opinión con el humor. Bueno, es que a mí no se me ocurre otra manera de opinar sobre las cosas, porque, como decía Evelyn Vogue, la mejor manera de hablar de las cosas serias es hablar en broma. No solo porque de alguna manera le resta solemnidad y la opinión siempre es un poco solemne, ¿no? Lo que uno opina parece que está sentando cátedra y hablando desde un púlpito, etcétera, etcétera. Yo nunca he sido muy buena hablando desde un púlpito, siempre prefiero hablar desde la platea. Yo creo que el humor primero da esa posibilidad, ¿no? De no tomarse en serio, y después es un vehículo fundamental para crear complicidad. Yo creo que escribir es buscar la complicidad del lector y entonces por eso yo lo utilizo como herramienta. De hecho, soy absolutamente incapaz de escribir sin sentido del humor. Le voy a contar brevemente mi única experiencia cuando escribí una cosa sin sentido del humor. Hace mucho tiempo me pidieron que escribiera una novela rosa. Yo me acuerdo que le dije a la editora, bueno, ¿qué quieres arruinar? La poca reputación que tengo ahora haciendo una novela rosa. Me dijo, no, lo puedes hacer con seudónimo. Entonces yo en aquella época no había publicado novela todavía. Dije, bueno, perfecto, esta es la ocasión ideal para que yo me foguee en la novela con la impunidad que da el de hacer una cosa con un seudónimo, ¿no? Y tuve una enorme dificultad en escribir ese libro porque la novela rosa no permite el humor. O sea, no te puedes reír de esa pareja tan seria y tan trascendente que se buscan y que no se encuentran y que todo es melodramático. Y lo pasé muy mal y la verdad es que la novela me salió bastante desastrosa. Así que yo desde entonces ya no escribo nada que no tenga sentido del humor. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Yo tengo una experiencia parecida a la de Carmen. A mí me ofrecieron hacer una novela rosa, la escribí, tardé un montón en escribirla. Cuando se la presenté al editor, le dije, esto va con seudónimo. Y me dice, por supuesto. Entonces, el seudónimo que me inventé fue Corín Tellado. Oye, qué éxito, che. No, ya no la puedo publicar. Nos preguntaba Luisa acerca de, yo he entendido que era cómo se hace una opinión. ¿Cómo de fácil o de difícil te resulta emitir una opinión? Bueno, una opinión, yo ahora prescindo del humor, todos los que tenemos el privilegio de tener una columna en la prensa, hemos experimentado alguna vez ese horror que es que va pasando el tiempo, hay que entregarlo a las 6 de la tarde de hoy y no se nos ha ocurrido nada todavía, ¿no? Entonces, para empezar, yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer una opinión, me pregunto por qué y de qué tengo que opinar. Es decir, que no muchas veces uno no tiene cosas importantes que decir cada semana antes del martes a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, eso es espantoso. De todas maneras, la segunda parte es, una vez que, claro, no hay remedio mejor para escribir una opinión que tenerla que entregar, porque de eso depende de tu salario, tu vida, etc. Entonces, se hace siempre, termina haciéndose, unas mejores y otras peores. De todas maneras, uno se cuestiona la propia autoridad. ¿Por qué yo voy a opinar mejor que ese señor o esa señora que no tienen una columna? Y entonces, la única manera de paliar eso, en mi caso, es utilizar el humor. El humor distancia. Primero, distancia a uno de su obra. Y segundo, el humor de alguna manera alivia tensiones. Uno con el humor puede decir cosas sin ponerse en cuestión a sí mismo necesariamente, aunque el humor ayuda a ponerte en cuestión también. Entonces, esos son los procedimientos, ¿no? Rosa. Pues buenas tardes. Yo partiría fundamentalmente, puesto que cada vez son más las cosas que uno siente que no tiene por qué decir, parto de la desfachatez, claro, a la hora de ponerte a escribir. También es verdad que yo suelo bordear los temas, esquivar los temas importantes o los que aparentemente son importantes y buscar
las cosas súper marginales a la hora de escribir. Por tanto, justifica un poco la desfachatez, pero evidentemente es una suerte poder escribir. Uno no sabe por qué ha tenido esa suerte, es decir, también parte un poco de la perplejidad, pero una vez que tiene esa tribuna, pues la aprovecha lo mejor que puedo. Y en cualquier caso, tratando de buscar temas interesantes que son probablemente los que nadie buscaría. Ha hablado Carmen, tú hablas de la desfachatez, Carmen ha hablado también del seudónimo y lo mismo ha dicho Manuel. De alguna manera el humor es una estrategia, es como realmente un método, es una forma para decir algo, para entrar tal vez en un territorio que de otra manera no se podría entrar. Hablarnos un poco de vuestras estrategias del humor. ¿Cómo manejáis el humor? ¿Con qué forma? ¿De qué modo para hacer posible lo que de otra manera no lo sería? Manuel. Bueno, yo a esto de escribir llegué tarde. Yo he sido sobre todo editor hasta hace 15 años. Entonces, llegué tarde y pertenezco a una generación de escritores brillantísimos, amigos míos brillantísimos que escriben. Entonces, cuando me planteo… Yo escribo dos tipos de columna. Una los miércoles, que hablo de temas más generales y me pongo más serio, lo cual no significa que lo haga mejor. Y otra para Babelia, que se llama Sillón de Orejas, en donde hablo de lo que conozco mejor, que es el mundo de los libros y de quienes los hacen. Es decir, de los autores y de los editores. La estrategia que yo utilizo es muy fácil, es inconsciente, luego he pensado sobre ella, y es, me dirijo a un público de suplemento literario, es decir, que me imagino que lee o que quiere leer y que le encanta o le puede encantar que le guiñen el ojo. Digo cosas terribles muchas veces, es decir, me meto de una manera, utilizo bastante la ironía, que la ironía siempre, al contrario del humor en general, el humor es un escudo que protege del mundo de alguna manera y la ironía no es un escudo, es una espada o es una lanza, ¿no? Hace daño. Hombre, yo utilizo una ironía que intenta no ser a la persona y me dirijo a ese lector que creo que puede ser cómplice mío, utilizando un escudo para mí estupendo. Y es que si yo me voy a meter con alguien mucho, con una obra, etcétera, primero digo que yo soy idiota o que voy al psiquiatra o que soy un neurótico. De tal manera que cuando yo digo, por ejemplo, que Sabina, por ejemplo, que a mí me horroriza, que Sabina es malísimo, primero ya he dicho, y que a mí Sabina me abre las carnes cuando canta, primero ya he dicho que es que yo soy un neurótico. Es decir, utilizo ese tipo de estrategias que me funcionan y muchas más. Es decir, pero yo más que utilizar el humor suave, utilizo un tipo de ironía que no llega al sarcasmo, pero y hago esas estrategias, ¿no? Hay muchas estrategias diferentes, yo creo que cada uno de nosotros emplea las suyas, ¿no? Otra de las cosas, perdón, termino. Yo me he creado un personaje que es bastante más, un pequeño personaje, nada que ver con Shakespeare, claro, un pequeño personaje que es bastante más cascarrabias que yo. Yo no soy tan cascarrabias como el señor que escribe, como el narrador de esa columna, ¿no? Y entonces me puedo permitir el lujo también de ser un poco más bestia cuando no soy yo, es Mr. Hyde. Rosa, ¿y con respecto a esas estrategias? Bueno, yo no soy consciente de tener ninguna estrategia. Es verdad que se escribe de distinta forma cuando tienes una columna de tema libre que cuando te han encargado algo. Es decir, cuando vas a buscar de qué escribo hoy en una columna, probablemente estás buscando qué puede ser divertido a la hora de escribir. Cuando te encargan algo es ¿dónde está la gracia de esto? Es decir, ¿dónde la encuentro? Yeah. Es decir, yo he ido a hacer crónicas, por ejemplo, de algún entierro y, por supuesto, la crónica tenía que ser divertida, porque es que si no, no entiendo para qué me mandan a mí. Es verdad que el entierro era del padre de Julio Iglesias, pero… Y entonces daba un cierto margen a la gracia, sobre todo por la gente que iba llegando y que iba hablando y el propio personaje. Pero en cualquier caso,
como Chesterton, que ha salido antes por aquí en una de estas imágenes estupendas, divertido no es lo contrario de lo serio, es lo contrario de lo aburrido. Entonces, esa es la vía, pero vamos, no tengo yo una conciencia de tener ninguna estrategia. Y tú, Carmen, hablabas, en fin, me ha parecido interesante que evocaras la idea del seudónimo, también de la ausencia de humor, pero también la idea del seudónimo. Siempre entre tu narrador, podríamos decir, el narrador de tus columnas, y tú, ¿hay esa distancia que podríamos decir que puede equivaler a un seudónimo, a un ser otro? Pues fíjate, cuando estaba oyendo a Manolo, me preguntaba a mí misma si yo era yo en las columnas y yo creo que soy más yo que tú, tú en tus columnas. No, yo no tengo, a mí pasa como Rosa, yo no tengo ninguna estrategia. Lo que pasa es que el humor creo que es una cosa muy amplia y que cabe en cantidad de registros. Hay humor de todos los colores, ¿no? Hay humor negro, hay humor verde, hay humor blanco, hay humor por países, ¿no? Humor judío, humor italiano, humor de gallegos, humor de lo que sea. Y después hay un humor de carcajada y un humor de sonrisa. A mí siempre me ha interesado más el humor de sonrisa. El humor de carcajada, primero que a mí no me hace nada de gracia. O sea, yo desde que me ha pasado hace poco ver un programa de los tres chiflados. Yo no sé si ponían en España los tres chiflados. Bueno, a mí me fascinaba aquello. Es que no me perdía uno. Después a la vuelta del colegio veía los tres chiflados. Y entonces lo he vuelto a ver hace poco y digo, yo era imbécil, claro, porque las cosas que le pasan a los tres chiflados son, yo qué sé, uno que se cae con una cáscara de plátano, otro que le tiran una tarta de merengue. Yo creo que el humor tiene una cosa de sorpresa, que la primera vez que viste a alguien tropezarse con una cáscara de plátano te hace mucha gracia, pero ya la décima, la 20ª vez que ves a uno ya no tiene ninguna gracia. Ese es el humor de carcajada y a mí no me interesa, o tampoco me interesa el humor de caca, culo, pedo, pis, que funciona siempre. Yo cuando voy al teatro me fijo y cada vez que alguien dice una palabra o dice culo o dice caca, todo el mundo se ríe. Y digo, ¿por qué se reirán? A mí es que no me hace ninguna gracia. Me interesa mucho más el humor de sonrisa, porque pienso que es más inteligente, no sé si me equivoco. Pues entonces podríamos, igual un poco negando, casi diría que el enunciado, más que preguntarnos qué es humor, ¿qué no sería humor? ¿Qué no es humor, Rosa? A pesar de que pueda provocar, como decía Carmen, la carcajada, a pesar de que podamos o pueda hacerse pasar por humor, ¿qué no es humor aunque dé risa? Bueno, o que no dé risa y pretenda ser humor. No es humor lo que no es divertido. Y a mí no me parece que sea humor algún tipo de columnismo que hay últimamente, que se ha centrado mucho en las ministras y sobre todo en el insulto. Yo me acuerdo que cuando vino Evo Morales a España, aquel día que fue con la misma chompa todo el día, claro, la crónica es que estaba hecha, o sea, es que este señor daba la crónica con esa especie de neo-sans-culotte, es decir, consciente de la ropa que tiene que llevar. Y entonces me dijeron, oye, a esto, pero ten cuidado que es un jefe de Estado. Y yo digo, bueno, muy bien. Bueno, es decir, el artículo no era ofensivo en absoluto. Pero al día siguiente veo en mi mismo periódico un columnista reconocido que le daba por aquí, por allí, por allí. Digo, pero bueno, por supuesto, no es vanidad. El mío era más divertido que ese. O al menos es una cosa personal. Es decir, a mí eso no me hacía ninguna gracia. Es decir, porque era absolutamente insultante. Y eso se ha dado después mucho con las ministras. Y a mí eso pues no me hace gracia, aunque yo soy la primera que se pueda meter con una ministra. Es decir, que yo he escrito contra Leire Pagín o contra Viviana Aido, incluso alguna vez no se me ha entendido bien, probablemente porque yo no me he explicado, que era lo que nos decían de pequeños cuando dicen, no se dice me entiendes, se dice me explico, que es más educado, ¿no? Entonces, no me he explicado bien, yo escribí un artículo en el que metí la pata, es verdad, que se llamaba Tía Asquerosa. Claro. Y entonces se llamaba Tía Asquerosa y luego la gestación del artículo fue peor. Porque antes comentaba que yo, mientras escribo, estoy viendo la televisión, ¿no?
o por lo menos la televisión está puesta. Y entonces estaba puesto, pues yo creo que era Sálvame. Entonces había un partido del Real Madrid donde entraban por la parte esa VIP por la que entran los famosos o los ministros o Aznar o quien sea. Y entonces entró Viviana Ido. Y yo estaba escribiendo, con lo cual también estaba leyendo y no estaba viendo del todo la televisión. Y entonces una de esas señoras emperifolladas que había allí como muy del Madrid, entró Viviana Ido y le dijo, tía asquerosa. Entonces yo titulé el artículo Tía asquerosa, me pareció inaudito que esa señora dijera esas cosas, ¿no? Y me parecía alucinante, y yo decía, pero bueno, es que qué ganas de ser ministra. Es yo no quiero ser ministra para que esta señora me diga tía asquerosa, pero es decir, yo no estaba de acuerdo con que dijeran tía asquerosa. Bien, yo metí la pata porque al día siguiente el gabinete de Viviana Ido dijo que a esas horas ella estaba en Andalucía, en no sé dónde y tal. Claro, yo ahí me quedé, digo, ¿cómo es posible? Claro, los de Sálvame se equivocaron en la rotulación y era Leire Pajín. Pero el artículo habría sido el mismo. Pero bueno, me cayeron por todos lados porque yo había llamado tía asquerosa a esta. Digo, pero esto no es posible. No es posible. Pues ya, pues en este caso también puedo ser yo la que estoy insultando, pero bueno. Manuel, ¿qué no es humor? Bueno, ha dicho una cosa, Rosa, que es una verdad como un templo. Las cosas que no son divertidas, desde luego no son humor. Entonces, el límite es qué es las cosas divertidas o que no son. De todas maneras, yo creo que el humor, o sea, quiero decir, estamos asistiendo a un momento de humorización general de la vida. Es decir, uno ve la televisión o ve anuncios o ve los medios escritos y casi todo se ha diluido la conciencia de que hay cosas más serias y que necesitan un tratamiento diferente. Y si os dais cuenta, en muchos programas de televisión se parodia, de alguna manera se parodia al humor, lo cual ya es rizar el rizo, ¿no? Y para dar un ambiente de que todos somos estupendos, estamos encantados de habernos conocido y nada es demasiado importante. Es decir, el humor es muy importante y no hay cosa en el fondo más humorística que alguien sin sentido del humor. Pero el problema es que también se está entendiendo la humorización general de la sociedad como una especie de humor más rebajado, ¿eh? Un humor que no haga daño, un humor que contribuya a que las cosas sigan siendo como son y todos somos estupendos. Y eso a mí me irrita un poco, ¿no? En el mundo del libro, que es el que yo trabajo más, y en el mundo de la literatura y de la cultura, la confusión de los valores es cada día más llamativa en ese sentido, ¿no? Carmen. Yo iría un paso más en esto que dice Manolo. No es que el humor haya, yo qué sé, teñido nuestra vida, porque eso sería fantástico. Yo creo que sería lo mejor que puede pasar. El problema es que se ha teñido de esperpento. O sea, tú miras la televisión y todo esto que ahora llaman frikis y que toda la vida se ha llamado mamarrachos, pues son los que copan la televisión. Entonces, cuantas más imbecilidades digas, cuanto más grotesco seas, y uno es un enano y el otro es yo qué sé, una señora que se ha hecho famosísima porque colecciona, ¿cómo se llama?, vestidos de alta costura. Y te dices, bueno, ¿y esto qué tiene de extraordinario, de sensacional? ¿No? Pero se ha convertido como un referente. A mí lo que más me llama la atención del friquismo, que ahora está tan en boga, es que antes los frikis han existido toda la vida, ¿no? Todavía ha habido esperpentos, pero es que ahora se han convertido en referentes de cosas, ¿no? Y son importantísimos. Y este tipo de persona mamarrachenta la llaman para que opine sobre la crisis mundial y cosas así. O sea, que estamos llegando ya a la estracanada. Yo creo que eso sí es peligroso. Yo creo que vamos a ir entrando, digamos, en asuntos más serios poco a poco, pero yo creo que estamos, cuando digo asuntos más serios, quizá esos terrenos donde la inclusión del humor o ciertas temáticas donde la inclusión del humor pues puede plantearnos más interrogantes. Pero yo creo que de lo que estáis diciendo, tú hablabas antes, Carmen, de complicidad. Yo creo que en todos la preocupación también por quién es el destinatario del humor. Quisiera hablar un poco de eso. ¿Cómo os imagináis
no sé si vuestro lector, pero sí vuestro lector ideal. Quisiera empezar con Rosa, sobre todo en su vertiente de crítica televisiva, ¿no? Pienso, ¿cómo imaginas el lector de tus crónicas, que muchas veces son extremadamente críticas y afiladamente críticas, con respecto al espectador de esos mismos programas? Digamos, un espectador que ha visto esos programas que luego lee. ¿Cómo te sitúas con eso? Quisiera hacer, para no un poco interrumpir, no la misma pregunta, pero todas estas estrategias, esta complejidad que tiene el humor también, Manuel, ¿cómo imaginas a tu lector, ese lector que en el sillón de orejas lee Sillón de Orejas? ¿Cuál sería la recepción ideal que esperas? Y lo mismo a Carmen, ¿cuál sería la complicidad ideal que buscas encontrar con tus crónicas? Rosa. Bueno, con respecto a lo de la televisión, yo tengo una teoría probablemente absurda, como cualquiera que yo pueda tener, y es que igual que hay una brecha digital, creo que hay una brecha basura. Es decir, esto es una especie de despotismo ilustrado. Es decir, los que vemos la televisión y creemos que a nosotros no nos afecta porque nosotros vamos a citar a Gide o vamos a citar a Twain con respecto a Belén Esteban y nos lo pasamos muy bien y no nos importa que se digan de todo porque nosotros estamos fuera, pero luego hay el que efectivamente se cree todo eso y que está muy preocupado por lo que le ha pasado a Belén Esteban o por lo que ha visto en la tele el día anterior. Entonces creo que ahí hay una brecha muy grande. Es decir, yo no creo que todos los espectadores de esos programas pudieran ser lectores de mis columnas o de mis crónicas. Es decir, sí que hay una serie de ellos que comparten y disfrutan, es decir, con la cultura popular en general. Es decir, y con las series malas y con la televisión mala y además es que esto en realidad es tan profundo como la piel de que hablaba Gide. La televisión no es cualquier cosa y probablemente la basura es lo menos peligroso de toda la televisión. Es decir, esta es una tesis que mantiene Neil Postman en Divertirse hasta morir, donde dice que lo de menos es la basura, aunque él no haya visto toda la basura que hemos visto nosotros porque no le dio tiempo. Además escribió el libro estando Reagan en la presidencia de los Estados Unidos, con lo cual después ha venido muchas más cosas. Pero es verdad que lo importante es lo que sí da miedo, es decir, cómo se ha devaluado el discurso político o cualquier cosa que sale en televisión, pero vamos, desde el debate de Nixon y Kennedy, decir, ¿por qué gana un tío frente a otro? Porque parece que está mal afeitado. Es decir, una cuestión de imagen, por tanto, la basura, en este caso estoy adaptándolo a la basura que yo veo, ¿no? Me parece lo menos peligroso de todo lo que se pueda ver en la televisión. Y con respecto a los lectores, no creo que todos los espectadores de los programas de televisión pudieran ser lectores, probablemente porque es que no sabrían qué estoy diciendo. Manuel, esa distancia se puede... Sí, yo simplemente, efectivamente, de ese libro hace 26 o 27 años y la basura está por llegar. Claro. Quiero decir que es insoportable. Yo creo que es insoportable la basura ya. Creo que es muy dañina, ¿no? Y además no tiene, en mi opinión, a lo mejor yo es que Dios no me ha llamado por el camino de la gracia, ¿no? Pero, de la gracia de gracioso. Pero la verdad es que es terrible. Yo no me río nunca. O sea, quiero decir, yo de repente me encuentro con ¿cómo se llama? Con Sálvame y tengo que luchar entre la indignación y arrojarle el zapato a la televisión y salir a la calle a matar a la gente. Lo siento expresarlo así, pero no consigo que me haga ninguna gracia. No, ninguna. Esto no debería decirlo alguien que se supone que viene aquí también a hablar del humor, pero es que no me hace ninguna gracia. En todo caso, ¿cómo me imagino yo a mi lector? Yo antes lo he querido decir y no lo he dicho, y es
que en esto de la columna, en mi caso concreto, hay un malentendido. Es decir, yo ocupo una posición en un periódico, pero yo no conozco a quien me lee, conozco a mis amigos que me dicen, muy bueno lo tuyo. Los amigos siempre te dicen que todo es estupendo. Pero yo no conozco a esos lectores, por eso, medio en broma, medio en serio, me dirijo a ellos como improbables lectores, deseando que estén, deseando que me lean, pero improbables lectores. Insisto, hay un malentendido, pero en cualquier caso me imagino que algunos de esos improbables lectores coincidirán conmigo en mis filias y en mis fobias, o por lo menos en la mayoría de ellas. Cuando se hace una columna como yo la hago, o así me lo imagino, sin pensar que mi columna es subespecie eternitatis, ni mucho menos, me dirijo a un tipo de gente y sé que a otro tipo de gente no le gusto. Por ejemplo, es muy difícil que yo les guste a quienes les encanta Sabina, porque yo me meto mucho con Sabina. Perdonadme, es una fobia. Entonces me imagino que a alguien le interesará lo que yo digo. Y la estrategia que utilizo, que es lo que antes se me había olvidado, es esa estrategia de ponerme yo primero de idiota, es una estrategia 6 veces centenaria, es la estrategia del bufón. Al bufón se le permite lo que al consejero del rey no se le permite, y es que le diga que apesta el rey, por ejemplo, ¿no? Un bufón lo puede decir porque el bufón es el bufón, es uno que va al psicoanalista. Entonces, uno utiliza ese tipo de estrategias y por eso uno puede alargar el campo de la crítica, ¿no? Adelante. Yo nunca había pensado cómo era mi lector, sinceramente. Ahora que ha dicho Manolo que él tiene un lector que lee el cultural y que conoce las referencias literarias, etcétera, etcétera, voy a hacer una reflexión a ver cómo pienso yo que es mi lector. Sí me encontré alguna vez con alguna dificultad, por ejemplo, para hacer algún guiño. Antes, por ejemplo, los guiños literarios se podían hacer con, yo qué sé, con la mitología, con la Biblia, con todas esas cosas. Hoy día, si tú dices Ulises, dices, ahí va, ¿y sabrán quién es Ulises? O sabrán quién es Abraham, cosas por el estilo. Así que yo cada vez que quiero hacer un guiño o alguna cosa así, procuro hacerlo con el cine. Entonces ya paso de Ulises y vamos directamente a Pretty Woman, porque como todo el mundo ha visto Pretty Woman, pues seguro que eso crea la complicidad que yo busco. Pero es que tú te diriges a muchísima más gente que yo. Muchísima más. Yo solo me dirijo a la gente del suplemento literario, tú a todo el mundo. Entonces, es mucho más difícil para ti imaginar un lector, porque ese lector, ¿me entiendes? Sí, por eso lo hago más vasto, digamos, ¿no? Yo, si tuviera que decir a qué tipo de lector me gusta dirigirme, es al lector que piensa que a lo mejor el emperador está desnudo, que es mi fábula favorita. Es mi fábula favorita. Siempre he tenido esa virtud, entre comillas, de ver que el emperador está desnudo. Ustedes se acuerdan, ¿no? Ese emperador tan vanidoso que sale a la calle y todo el mundo, el traje no del emperador, porque les han dicho que solo los inteligentes ven aquella tela sublime, ¿no? Y hasta que un niño dice, pero bueno, pues si el emperador está desnudo. Ese sería mi lector ideal. Ya que decía Manuel que tú te diriges a todo el mundo, vamos a hablar un poco del mundo, ¿no? Y yo quería preguntaros, hay muchos tipos de humor, pero desde luego hay humores por países. ¿No pensáis, digamos, hay culturas, podríamos pensar como la anglosajona, que tiene tendencia a considerar que el humor es esencialmente una forma de autocrítica, ¿no? Que uno se ríe primero de sí mismo? ¿No creéis que uno de los problemas del humor en nuestro país, que probablemente tiene mucho reflejo, menos en las columnas que en el debate político, es que en nuestro país se considera que el humor es siempre contra otro, que es algo que tiene que poner a otro en evidencia o ridiculizarlo, o incluso peor? Digamos, ese aspecto cultural del humor. ¿Cómo veis realmente el humor más extendido entre nosotros, esa idea del humor contra otro? Rosa. Tú hablabas antes del insulto, precisamente. Sí, bueno, por eso. Podría repetirlo. Desde luego, el caso británico es el deseable. Es decir, el caso de Little Britain. Es decir, nosotros nos ponemos ver. Es decir, luego a lo mejor alguien se enfada porque se han metido con ello. Pasó hace poco, me parece que fue con México.
porque, pues cómo conducían y entonces se enfadaron mucho por un programa de televisión, pero es que ellos mismos se ríen de sí mismos. Con lo cual, primero me voy a reír de mí mismo, luego si acaso, si me sobra tiempo, me voy a reír de usted, pero vamos, que no es mi intención. Yo supongo que se ha mejorado en el humor o se ha empeorado, no lo sé. Es decir, se ha llegado a Camba, a Jardiel ahora mismo, pues a mí hay gente que me hace gracia, pero en general en España prefiero a los clásicos, Azcona, es decir, Rafael Azcona, Julio Camba, Jardiel Poncela, Miura. Es decir, ¿dónde está esa gente ahora? Por ejemplo, lo que decía de Sabina, a mí me hizo muchísima gracia Pagafantas con el asunto de Héroes del Silencio, por ejemplo. Esa película me parece divertidísima. Es decir, sí que de vez en cuando hay alguna cosa que te hace gracia y dices, mira, aquí está, pero seguimos, yo por lo menos prefiero a los clásicos. Manuel. Es que no me acuerdo. Somos digamos, más bien proclives a un humor, podríamos decir, contra otra, un humor agresivo. Es que me he distraído pensando en una cosa que estabas diciendo. Sí, vamos a ver. Este es un país muy bronco y el humor también es bronco. Los franceses también utilizan el humor bronco. Los ingleses es otra cosa. Pero nosotros tenemos una tradición fortísimamente católica, fortísimamente donde la Iglesia Católica ha tenido una importancia brutal en nuestra cultura, para bien y para mal. Hay una frase que he apuntado esta mañana de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que les voy a leer, son 3 líneas, dice: la risa, en tanto que pecado venial, no suprime la gracia, pero en la medida en que dispone al pecado mortal, es peligrosa para la salvación. No hay una sola vez en el Evangelio donde la Virgen María o Jesús sonrían. Ni una sola vez. Eso no es casual. Eso es muy importante para lo que se tiene respecto al humor. Es verdad que luego, cuando la Virgen María se le aparece a Bernadette en Lourdes, Bernadette declara al inspector de policía que le interroga que la Virgen está riéndose. Pero en los textos clásicos del cristianismo, ni la Virgen ni Cristo sonríen. Buda sí. Buda es feliz. Y en el Corán no hay muchas sonrisas, yo creo que ninguna, pero no conozco el Corán tan bien como la Biblia. Entonces, esas cosas pesan en la concepción del humor, en la concepción del pecado, en la concepción, etcétera. Yo no puedo evitar, por ejemplo, si pienso en el barroco español, que es un barroco terrible de oscuro, también maravilloso, entiéndanme, por ejemplo, los cuadros de Valdés Leal, esos cuadros de las postrimerías con cuerpos descompuestos, las vanidades, etcétera, en el fondo, al final terminan produciendo humor por rechazo. Pero quiero decir, nuestro humor es también un humor bronco, un humor duro. Y tenemos esas pruebas importantes, esos textos, que yo creo que no son casuales. Es decir, a mí el hecho de que, si se dice, como se dice, Aristóteles lo dice desde el principio, y es una tradición que llega por lo menos hasta el siglo XVIII, que lo único que nos diferencia de los animales es la sonrisa, que nos reímos y los animales no, cosa que los etólogos están demostrando que es falso. Es decir, hay orangutanes que se ríen, pero no de las mismas cosas que nosotros, pero hay cosas que les hacen gracia. Pero bueno, durante siglos se nos ha dicho lo que nos diferencia de los animales básicamente es que ellos no tienen sentido del humor y nosotros sí. Entonces, ¿cómo es posible, si lo humano reírse, cómo es posible que la encarnación de Dios no se ría una sola vez? Yo siempre me lo he preguntado, eso me pasaba desde niño, y yo tengo un gran respeto por la religión. Pero a lo mejor eso explica también nuestra idea del humor, la idea de tal. Uno de los que tú has tenido, para mí un grandísimo humorista español, es Azcona. Azcona es terrible. Azcona es, las películas, por ejemplo, los guiones de Azcona son tremendos, son de gente acabada, de gente de pobres, de solemnidad, de gente que no encuentra salidas, y se supone que el humor es un bálsamo, ¿no? Es curioso. Carmen, tú has vivido en distintos países, ves una
peculiaridad en nuestro humor que te hace desear otros? A mí siempre me ha llamado mucho la atención que en España el humor en literatura está considerado como algo de segunda fila. O sea, es como un subgénero, ¿no? Literatura de humor. A mí, a lo mejor porque yo soy sudaca me llama mucho la atención, porque la obra máxima de la literatura española es El Quijote, y eso resuma humor desde la primera página hasta la última. Y dices, ¿cómo es posible que en el resto? Y me lo he preguntado muchas veces. Alguna vez he llegado a creer que a lo mejor era una cosa reciente. O sea, por ejemplo, los grandes escritores de principio de siglo estaban muy identificados con el franquismo, y entonces Jardiel, que me parece un genio, pasa un poco inadvertido porque a lo mejor bueno, se le identifica con la época franquista, y Miura también, pero yo creo que va más allá. Tiene que ver con lo que decía Manolo, que la religión malentendida es una cosa seria y en la que está vedada el sentido del humor. A nosotros en Sudamérica no nos pasa eso, porque como hemos tenido influencias de todos lados, tenemos una visión más amplia del humor. Pero yo a la hora de escribir siempre he tenido esta dificultad, porque mucha gente cuando lee mis libros, bien intencionadamente o malintencionada, me dice, son muy entretenidos. Y entonces parece, por un lado, que te están perdonando la vida, porque un libro muy entretenido parece que es como un libro menor. Para ser un buen libro tiene que ser uno que te tumba de aburrimiento, que no entiendes una sola palabra, y volvemos otra vez al emperador está desnudo, ¿no? Así que eso es algo que a mí siempre me ha hecho reflexionar. Habéis mencionado a Jardiel, a Cervantes, a Azcona también. Quizá, en fin, obviamente no tienen tantas cosas en común, pero quizá sí una, y es que escribieron o realizaron sus guiones en momentos duros y en circunstancias duras. Quisiera con esta entradilla hablar de los temas, que abordemos un poco los temas. Todos los temas son aptos para el humor. Hay temas que no, hay temas que son temas tabú. ¿Y por qué? Eso es una primera parte, y luego quisiera volver. Tal vez tú, Manuel. Hay temas... Sí, a mí me parece el gran tema. Yo estoy firmemente convencido que todo se puede tratar con humor. Todo, incluso las cosas más terribles. El problema es cuándo, y cómo, y quién, y hacia quién, y en qué cultura, y en qué región española, y si eres hombre o mujer en este momento, o si eres negro o blanco. Todo es humorizable, pero no siempre en cada momento. Hay una anécdota que hemos leído de distinta manera Rosa y yo, que es la siguiente. Voy a decir cómo la leí yo, porque además me la he inventado seguramente, es decir, ya no lo sé. Un par de semanas escasas o 3 después del derrumbe de las Torres Gemelas, un cómico, Rosa dice que era una reunión de cómicos, seguramente un cómico se dirigió a su público, a sus colegas o a su público, en una sala de fiestas o donde fuera, y les dijo, contando esos cómicos americanos que hemos visto en las películas, muy audaces, que no esperan, que encadenan una tras otra, un gag tras otro, empezó a decir que había un personaje de la segunda torre que de repente consiguió salir entre los escombros y de repente dice, ¡ay! Me he olvidado la impresora. Y volvió a apagar la impresora. Y entonces alguien del público o un colega de ellos le dijo, ¡demasiado pronto! ¿Qué significa demasiado pronto? Que con 3.000 muertos allí era demasiado pronto para hacer humor sobre eso. Hay cosas que tienen que esperar su momento, o quién las dice. Y yo, que me siento en mi periódico, afortunadamente, con muchísima libertad, jamás nadie me ha dicho nada sobre nada de lo que escribo, y hay veces que hay cosas que escribo que no les ha gustado en el periódico. Yo me hago mi autocensura también, es decir, hay muchas veces que hay aspectos por ejemplo, de problemas de género referentes a la situación de mujeres, etcétera, que yo me tengo que reprimir muchísimo porque digo, esto no lo puede hacer un hombre, esto lo tiene que hacer una mujer. Porque pobre del hombre que diga determinadas cosas respecto a la mujer en este momento, con razón o sin ella se le echan encima.
¿entiendes? Es decir, y así hay muchas cosas, y no es lo mismo hacer un chiste sobre un político nacionalista catalán en Cataluña que hacerlo en Madrid, y lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, digo que cada uno tiene sus límites, ¿no? Yo creo que todo es de humor, todo se puede hacer humor, pero yo no haría nunca nada después del 11M, no haría nada de humor cuando la gente está todavía llorando a sus víctimas, ¿no? Carmen. Sí, no, yo creo que es la contestación más sensata es lo que ha dicho Manolo. Realmente no se me ocurre nada más que añadir porque es lo que opino. Rosa, ¿quisieras añadir alguna Sí, cosa? bueno, yo me acuerdo del personaje ese pedante de Alan Alda en Delitos y Faltas, que era un productor de televisión, que entonces él va diciendo por ahí, humor es tragedia más tiempo. Y lo repite muchísimo, y es esa idea de cuándo hacer humor de un asunto tabú. En el caso del 11M, del 11S, yo leí otra anécdota, pero vamos, es exactamente igual en el resultado. Pero es verdad que empezaron de todas maneras en Estados Unidos a contar chistes poco a poco. Y de hecho, el que no se pudieran contar chistes del 11S legitimó empezar a contar obscenidades de las que también se habían cortado. Es decir, porque eso aliviaba el dolor, entonces el humor tiró para otro lado. Supongo que hay temas tabú, pero también es verdad que se han, voy a inventarme una palabra, destabutizado. Por ejemplo, el cáncer. Yo me puedo reír de mi propio cáncer y de mi propia quimioterapia. Es decir, otra cosa es que tú te rías de mí, o sea, o hagas chistes con eso. Es decir, pero ha habido mucha literatura de cáncer y de quimioterapia, es decir, y sobre todo con los blogs. Ya había habido antes de los blogs, me acuerdo una chica británica que como mucho tenía algún correo electrónico, pero se reunió en un libro que editó Galaxia Gutenberg, es que no me acuerdo cómo se llama porque hace mucho tiempo que lo leí. Y entonces contaba su proceso de quimioterapia, ella tenía un tumor cerebral y tal, y era muy divertido. Y la chica al final moría, claro, pero era muy divertido. Y han sido muy divertidos blogs que yo he leído de gente durante la quimioterapia que iba contando, es decir, pese a la tragedia y a lo grave de lo que estaban contando, también utilizaban el humor. Entonces, y eso me parece admirable. Es decir, las personas que sufren, este ejemplo, y que son capaces de hacer humor sobre su sufrimiento, me parece, yo no podría, yo estaría llorando por las esquinas, quiero decir, pero a mí las personas que tienen esa entereza de poder bromear sobre sus propias tragedias, enfermedades, etcétera, me parece, ahí sí que el humor es bálsamo y encima redención para los demás, es decir, que ayuda, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí, quizá pienso que el humor es siempre algo que es más inteligente que la media de las cosas y que probablemente su valor por eso es mayor. Y yo quisiera en este sentido recordar una anécdota que me pareció particularmente significativa. No es desde luego ese humor que invita a la sonrisa y sin embargo es como estabais diciendo, ¿no? Algo que abre puertas, a lo mejor que ayuda a la sociedad a desdramatizar, que constituye un bálsamo y a lo mejor más que un bálsamo, una apertura hacia otra forma de abordar las cosas que nos libera, una liberación. Recientemente, hace unos pocos meses, vi un documental sobre la mujer política francesa Simone Veil, que como ustedes saben es judía. En fin, era un documental sobre su vida y sobre la importancia que había tenido en la vida política francesa pues, prácticamente desde después de la guerra. Simone Veil había estado en Auschwitz y en uno de los momentos de ese documento está con un compañero suyo, con un pensador francés también, y él lleva una camisa de manga corta. Y entonces ella le dice, puedes llevar manga corta, o sea, puedes mostrar que se te vea tu tatuaje, ¿no? Y le dice ella, yo no he podido nunca, ¿no? Y entonces él dice algo que a mí se me ha quedado grabado y por eso quería contárselo a ustedes hoy, que para mí tiene que ver con el humor, a lo mejor de una manera muy evidente, pero sí de una manera muy profunda. Y le dice él, sí, yo puedo. Y le dice, sí, se señala el tatuaje y dice, quien me lo hizo tenía
bastante buena letra, ¿no? Bastante buena letra. Y yo creo que hace falta mucha civilización para llegar a eso y que probablemente el humor en grado de semilla o en grado de fruto, más grande o más pequeño, con más o menos tiempo, pero probablemente resume muy bien lo que es la civilización. Pero por ponernos un poco más en el terreno, tenemos todavía una media hora. Yo creo que a partir de este momento siéntanse ustedes libres de intervenir, de levantar la mano. Yo creo que hay un micrófono en la sala. Vamos a seguir aquí charlando, pero de verdad, cuando quieran, levanten la mano, yo me fijaré y si no, pues nos hacen ustedes saber que quieren intervenir. Volviendo un poquito ya al terreno más de lo concreto o de lo puntual, ¿qué creéis que le falta o que le sobra, humorísticamente hablando, al debate de opinión en nuestro país? Cualquiera. Carmen, tú misma. Ay, bueno, yo lo que peor llevo es el pensamiento en PAC. Esta cosa de que si uno es de izquierdas tiene que suscribir todo el pensamiento de izquierdas, entonces tiene que estar en contra de los toros y tienes que estar a favor del matrimonio gay y tienes que ser muy feminista y tiene que gustarte, yo qué sé, es el pensamiento en PAC. Cuando yo no tengo pensamiento en PAC, claro, por eso me dan tortas por todos lados, porque hay cosas de la izquierda que me interesan, hay cosas de la derecha que me interesan, no estoy de acuerdo con una, estoy de acuerdo con otra, pero cuando uno oye estas tertulias, que es otra cosa que deberían erradicar, porque es que verdaderamente es insoportable, antes de que abra la boca tú sabes perfectamente lo que van a decir, porque cada uno tiene su discurso elaborado y con el marchamo de la izquierda o de la derecha. Yo creo que un país no es maduro hasta que uno tiene un pensamiento mixto en ese sentido, ¿no? De que puedes decir, bueno, estoy de acuerdo con los toros y en cambio, pues, yo qué sé, no estoy de acuerdo con la inmersión lingüística o los niños que no se puede elegir el colegio para cosas así. Así que yo creo que España, como es un país joven, la democracia es joven, todavía le cuesta un poco el ser más flexible en eso. Yo creo que el humor, una de las cosas que hace es dar una flexibilidad y una amplitud de miras. Y yo es lo que más he hecho en falta. Pues, no sé, en los años 70 y 80 se puso de moda decir que el humor era siempre subversivo. Hacer chistes, de alguna manera, era abrir, que esa es una de las teorías sobre el humor de toda la vida, ¿no? Ya de antes de Freud. El humor como válvula de escape de lo reprimido, el humor como crítica, como salida de pulsiones que uno, por la censura o lo que sea, tiene que reprimir. Todos sabemos que Franco se reía con los chistes de Franco y Stalin se reía con los chistes de Stalin. Es decir, que yo no sé hasta qué punto el humor es subversivo. Yo creo que el humor es un bálsamo. Lo subversivo a lo mejor es otra cosa, es la ironía, es el sarcasmo, no lo sé. Pero en cualquier caso, hay una pintada que a mí me gusta mucho, que de esa época, de los años 60, 70, que era de los situacionistas italianos, que decía: una risata vi seppellirà, es decir, una risa, una risotada os enterrará, dirigida, se supone, que al poder. Yo eso no me lo creo, ojalá fuera cierto. Ojalá pudiera la gente que nos hace daño, la gente que provoca las crisis, la gente que es responsable directa o indirecta de las hambrunas en África, la gente que discrimina, ojalá con una risotada los enterráramos, ¿no? No nos manchábamos de sangre, ¿no? Yo no sé lo que le falta al humor. A mí me aburre mucho. Estamos en un país particularmente, en este momento, en mi opinión, particularmente con un debate político muy aburrido, agravado además porque, como saben ustedes, estamos en un compás de espera. Es decir, yo que no soy muy simpatizante de Zapatero, pienso que pobre hombre, ¿no? Le quedan 60 días todavía hasta las elecciones y estará deseando largarse después de su trayectoria, ¿no?
No lo sé, yo me aburro mucho con los debates políticos. Afortunadamente yo no tengo que hablar de política. Tengo que decir que las veces, no en la revista, en Babelia yo puedo hacer de vez en cuando zurriagazos políticos así graciosos, dirigidos a, por ejemplo, me meto mucho con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que me meto mucho con ella, ¿no? Y también me meto con algunos políticos del PSOE y esas cosas, pero así como pequeñas bromas dirigidas a los lectores que supongo que coincidirán conmigo en eso, y si no, pues fracaso y ellos se enfadarán. Pero la verdad es que cuando todavía tengo la tentación de oír un debate radiofónico más que televisivo y oigo a los mismos contertulios decir siempre lo mismo, las mismas cosas, porque yo hay una cosa en la que sí que creo, yo no creo en casi nada, pero hay una cosa que sí creo. Una columna es una responsabilidad, para los que tenemos el privilegio de hacerlo, una responsabilidad tremenda. Y yo mis columnas las trabajo muy bien. Hay que trabajar. Si vas a hablar y sobre todo vas a criticar y vas a tal, hay que trabajar, hay que enterarse de a quién estás criticando. Porque si no, probablemente haces cosas muy mal y es injusto. Entonces yo veo a los tertulianos que no saben de lo que hablan, que hablan de todo a la vez. Hablan del tsunami, hablan de los terremotos 7, del orgasmo, de Zapatero. No se puede saber tanto. Pico de la Mirándola existió hace 600 años, ¿no? Ya no existen los que sepan tanto, ¿no? Entonces, yo creo que hay una responsabilidad tremenda y es informarse bien antes de hacer una columna. Lo cual no nos protege. Yo meto la pata, supongo que todos metemos la pata. Para eso los periódicos también tenían editores. Y si pones que Colón descubrió América en el año 1800, el editor te corrige, porque nos puede pasar a todos. En fin, no sé si eso contestaba. Bueno, yo con respecto a lo que he hecho de menos, pues probablemente he hecho de menos el más ingenio, más el wit británico. Yo es que creo que hay muy pocas columnas de prensa de humor. De hecho, creo que casi no hay. Es decir, de vez en cuando alguien sí, pero no me parece una cosa que se encuentre igual que hay columnas de deportes o columnas políticas o columnas de otro tipo. Entonces, me gustaría que hubiera más y por supuesto que hubiera más ingenio. A lo mejor es verdad que me pasa como a Carmen con los tres chiflados, pues a mí me pasa que a lo mejor de adolescente me hacían más gracia las cosas. Y columnistas que me gustaban mucho cuando era más joven, ahora no me hacen ninguna gracia. Yo no sé si es que ellos han perdido la gracia o soy yo que ya no se la veo, no lo sé. Que los chistes se gastan a lo mejor también, ¿verdad? Que la segunda vez nunca es como la primera. Pero decía algo, Manuel, que me permite enlazar con la siguiente pregunta que quiero haceros y que yo creo que se inserta bien en el festival, que es un festival del humor en la literatura, ¿no? Tú decías que es una responsabilidad. Yo siempre pienso que las lenguas son muy sabias, sobre todo cuando hablan solas, sin la intervención del hablante, ¿no? Y en castellano decimos formarse una opinión. La idea de que una opinión tiene que ser siempre una opinión formada. Y quizá en el terreno donde las opiniones o lo que se expresa está más formado o por lo menos mejor construido en torno a una forma sea la literatura. Yo quisiera preguntaros qué autor o qué autora con humor os interesa especialmente dentro de la literatura o del cine o de la cultura en general, o el humor de qué autor o autora os interesa. Carmen. Bueno, yo debo decir que no me interesa la literatura que no tenga humor y de hecho soy capaz de reírme con, yo qué sé, con la Metamorfosis de Kafka, que es tronchante, es una cosa terrorífica, pero yo de repente me veía muerta de risa leyendo la Metamorfosis de Kafka. Y me resulta muy, muy difícil que me guste un autor que no lo tenga, ¿eh? Algún caso habrá, pero ahora no se me ocurre. Pero lo que sí puedo decir que los autores que yo admiro lo tienen. Y dentro de eso, porque como el registro del humor es muy amplio y entonces hay humor más hiriente y hay humor más sofisticado. A mí me gusta el humor sofisticado, por eso que te decía que me interesa más la sonrisa que la carcajada. Bueno, así que dices, ¿quién te gustaría ser? Pues me gustaría ser Jane Austen, ya puestos a pedir, me gustaría ser Jane Austen. Pero también me gustan los autores que rayan un poco con lo grotesco o con lo más vulgar, ¿no? Y dentro de eso Truman Capote, ¿no? A mí me encantó, por ejemplo, Plegarias atendidas, sí, que es un libro fracasado, pero a mí me parece grandioso. Por anunciarlo.
Sí. Que creo que además no le quedó un amigo después de escribir ese libro. O sea, él intentó hacer No es de extrañar, no es de extrañar. el ejercicio de Proust, ¿no? De hacer otra nueva versión de La búsqueda del tiempo perdido y lo que perdió fue de todos sus amigos. Pero sí es un autor que yo admiro mucho y después Proust también es un gran... Ah, y bueno, y como digo que se puede encontrar el humor en los sitios más inverosímiles, a mí me parece, por ejemplo, que Santa Teresa de Jesús es magnífica y que tiene mucho sentido el humor también. Plegarias atendidas toma capote de la frase. de Teresa, Sí. de Teresa de la Cruz, cuando dice Sí. que hay más lágrimas derramadas por las plegarias atendidas que por las que no lo son. Manuel, tus autores Pues o autoras. no, es que no lo sé. O sea, yo me río mucho con los británicos también, pero yo como lector de novelas, que por cierto cada día lo soy menos, es una cosa que dicen que tiene que ver con la edad, en mi caso desde luego, como lector de novelas, yo prefiero las novelas que tengan algo de humor, pero que no sean necesariamente de humor. Es decir, que sí, me gustan esas novelas en donde hay autores que lo hacen muy bien, que después de capítulos más o menos dramáticos se inventan una meseta, ¿no? Sí. Para que te recuperes y vuelvas a tal. De todas maneras, estamos hablando del humor, todos tenemos una idea del humor, pero es imposible definir el humor. Entonces, el humor cabe todo, cabe Rabelais, que es la carcajada absoluta, y cabe la sutileza que tú dices encontrar, por ejemplo, en Teresa de Jesús. A mí hubo una época en que me gustaba mucho una autora británica, una autora un poco salvaje, que era Fay Weldon, norteamericana creo que es, ¿no? No he leído, ¿no? Y me gustan los sketches de humor. Yo no sé si resistiría una novela de carcajadas ya. Por ejemplo, una novela de estas de Jeeves, famosas que de joven me gustaban, pues ya no sé. Me gustaban de niño mucho los libros de Guillermo. Y el humor también varía, es decir, cuando eres joven o cuando las cosas empiezan, imagínense ustedes el cine de Chaplin, de Buster Keaton, de Harold Lloyd, cuando las cosas empiezan y eres muy pequeño, te hacen gracia unas cosas que se basan en la repetición, en las caídas, en el plátano, en el tío que va con la tabla y te pega así una vez y otra vez y tres. Te hacen gracia esas cosas. Y luego, a medida que vas creciendo, esas cosas dejan de hacerte gracias y te hacen gracia otras. No sé. De todas maneras, este ciclo de humor este año se llama el humor surrealista. Y a mí me gusta mucho el humor surrealista, que no es nada gracioso. Fíjense ustedes que el humor negro, la expresión se la inventó realmente André Breton para la antología del surrealismo, aunque ya había trabajado muchos años antes. Y en esa antología del surrealismo, la antología del humor negro, que es como el manifiesto del surrealista respecto al humor, los autores invitados son el Marqués de Sade, Kafka, Poe, Lichtenberg. Es decir, una legión de melancólicos y de horribles, pero también tienen su humor, sarcasmos, ironías, etc. Es decir, a mí ese humor, lo siento, pero me interesa bastante ese tipo de humor. Rosa, tus autores o autoras. Bueno, yo también tiro para Gran Bretaña, claro. Por supuesto con Dickens, el primero, Pickwick, sin ir más lejos, Pickwick, que me parece una cosa tan deliciosa y tan divertida. Y yo me pido Charlotte Bronte, probablemente no tenga gracia, pero yo la prefiero. Sí, bueno, no le veo mucha gracia, pero... Ninguna. Pero lo digo a la hora de pedirme... Y el Lazarillo y el barroco español, que te mueres de la risa, pero a la vez de la tristeza y del horror. Lo habría pagado yo. Eso es muy importante. Por cierto, no sé si ustedes conocen, yo no lo he leído, pero lo he encontrado aquí en una librería de viejo y me ha hecho mucha ilusión porque conocía el libro, pero no lo he leído. Baroja, en el año 19, escribió un libro que se llamaba La caverna del humorismo, que es una novela ensayo. Yo no he leído el libro, pero he leído sobre el libro. Y entonces tengo mucha curiosidad porque, por lo visto, es una especie de novela-ensayo sobre sus autores favoritos del humor y una teoría sobre el humor. Me encantaría ver eso por un vascazo como Baroja, ¿no? Ya que, bueno, te voy a dejar de terminar con vale, tus vale, autores, no, yo cuento una anécdota de Baroja que quería por supuesto, citar a Alan Mitford, tanto a Nancy,
Pero bueno, incluso Jessica, es decir, con Muerte a la Americana me parece uno de los libros más divertidos, es decir, donde cuentan el negocio de las funerarias americanas. Es decir, las Mitford están tocadas por el WIT, escriban de lo que escriban. Y luego de los actuales, a mí me gusta mucho, uno no puede, ya que no puede tender a ser Tolstoy, probablemente tienda a ser David Sedaris, que a mí me parece el autor más divertido de los jóvenes de los últimos años. Y periodistas que escriban, me gusta mucho Tania Gold, que ahora mismo creo que está en el Guardian, porque está en el Guardian, se va al Telegraph, vuelve al Guardian, pero ahora mismo creo que está en el Guardian. Es muy divertida. Muy bien, pues ya nos queda muy poco tiempo. Les voy a repetir que si quieren intervenir lo hagan ya, si no vamos a concluir. Quisiera concluir con una pregunta sobre los géneros y sobre el género. Pero antes esta anécdota de Baroja, que, en fin, no sé si cuánto es cierto, yo no la he leído, a mí me la han referido, ¿no? Que como entre tantas cosas que hizo, tenían una panadería en Madrid. Rubén Darío, que como saben era americano, centroamericano, nicaragüense, dijo una vez, este Baroja tiene mucha amiga por aquello de la panadería. Y se lo contaron a don Pío, que tenía ese humor vascazo que diría Manuel, y dijo, sí, este Darío tiene mucha pluma, se ve que es indio, ¿no? Bueno, pues quizá por una muestra literaria de nuestro humor, hay que reconocer que es de trazo un tanto grueso, pero bueno, es Baroja. Quisiera terminar con esa reflexión sobre los géneros, ¿no? Hemos hablado de autores, pero hay muchos géneros y géneros tradicionales como la fábula, la sátira, la parodia, de humor. ¿Cuál sería vuestro género? Tiendo a relacionarte, por ejemplo, Rosa, más con la sátira, por ejemplo. ¿Cuál sería vuestro género? Y después, para terminar, dado que habéis citado muchas mujeres, estamos también mayoritariamente mujeres aquí, ¿hay algo que pueda... ¿Tú misma? ¿Hay algo que pueda distinguir tanto en la recepción como en la expresión el humor de los hombres y las mujeres? Rosa. Grupo. No lo sé, pero sí. El otro día leí un artículo sobre que a las columnistas se las ponía muchísimo más verdes, no era aquí, era en Gran Bretaña, a las columnistas se las ponía muchísimo más verdes que a los columnistas. Es decir, se admitía en ellas menos el humor o cualquier consideración que tuvieran que hacer. No sé si el humor es distinto, no lo sé. Yo supongo que es una cuestión de personas, no de géneros o de sexos. En los géneros, por ejemplo, la sátira, ¿hay algo que te llama por ahí? No sé, que te Pero el tema te lleva al género. Es decir, si tienes que hacer un perfil de un personaje televisivo o de algún personaje ridículo, lógicamente lo más fácil es caer en la sátira, o sea que no tiene ningún mérito, es decir, estás casi obligado. Manuel, géneros y género. Sí, a mí me gusta la sátira, me siento cómodo en la sátira y sobre todo si la sátira es exagerada. Si se exageran mucho los rasgos, casi hasta la caricatura, pero la gente es capaz de ver lo que hay detrás, pues me gusta. Y en cuanto al género OA, femenino, masculino. Yo creo que las mujeres no tenéis ningún sentido del humor. Carmen. Pues mira, yo no puedo darle la razón a Manolo, pero me llama la atención, por ejemplo, que siempre ha habido mujeres que han escrito con sentido del humor y nos podemos remontar a, yo qué sé, al principio de los tiempos, y sin embargo no hay mujeres humoristas o no hacen mucha gracia por alguna razón. A mí me encanta, por ejemplo, Carol Burnett, pero es que no se me ocurre ninguna otra. Pero eso es una disquisición de hace un par de años de Christopher Hitchens, que dijo que las mujeres no eran graciosas y entonces ya se le revolvieron todas, Sarah Silverman, Tina Fey, Amy Sedaris, la hermana de David, y todas para demostrarles que sí. Y probablemente la película de este año, que ha sido Bridesmaids, la de las damas de honor, en la que demuestra, así como en mainstream, como para todo el público, que sí que son graciosas, aunque sea con esas cosas que no te gustan, que sí, el no, caca... películas es verdad que ha citado, a mí me parece una mujer con un enorme sentido del humor
Yo creo, además, eso es una teoría, en fin, que no es mía tampoco, pero yo creo que durante mucho tiempo, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, las mujeres tenían la obligación de tener sentido del humor porque si no estaban perdidas como novelistas, o sea, si querían que les leyeran, ¿no? La queja es lo que menos sentido del humor tiene. Eso es verdad. Muy bien. Pues si no hay preguntas, agradecer a nuestros invitados, a Carmen Posadas, a Manuel Rodríguez Rivero y a Rosa Belmonte. Quería terminar con una cita de Rilke, que creo que nuestros invitados han desmentido. Dice Rilke, alcanzadas las profundidades, la ironía no llega hasta allí. Yo creo que nuestros invitados han demostrado que la ironía puede alcanzar mucha profundidad y ser, desde luego, compleja y extremadamente pertinente. Pues nada más, gracias de nuevo a Juan Bas y a toda la organización de la Risa de Bilbao por invitarnos y a vosotros por esta maravilla de tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias.